Hola, bueno, hoy vamos a hablar, como habíamos dicho, sobre la crisocola. Habíamos visto en el video anterior que en esas pulseras incas que tenían muchos colores, uno de los componentes era la crisocola. Bueno, obviamente la encontramos en yacimientos de Perú, pero también hay yacimientos muy importantes en Israel, en África, en Chile, en Cornualles, lo que es Inglaterra, la costa de Inglaterra, y muchos yacimientos en diferentes estados de Estados Unidos. Y es muy fácil confundírsela con la turquesa. De hecho, se llama la turquesa peruana. Pero, bueno, tiene algunas características que la diferencian, pero para el que no tiene así el ojo muy hecho con el tema de la turquesa, se puede confundir. La crisocola se forma en la parte superior de los yacimientos de cobre, entonces por eso los mineros saben que donde hay crisocola, abajo hay cobre. Y de hecho, bueno, la crisocola en sí, la piedra, tiene cobre dentro de su composición y es lo que le da el color, que puede ir entre el azul y el verde. Por ejemplo, estos aros, este anillo, estos anillos tienden más al verde. Ven que, bueno, este tiene unas incrustaciones eh, de alguna piedra más negra, más opaca. Este es un anillo giratorio, ¿no? Del otro lado tenemos el famoso Spondylus del que hablábamos ayer, con diferentes vetas, este es bien grande. Y de este lado tenemos la crisocola. Estos son bastante oscuros, verdosos, no sé si se puede apreciar bien. Es un verde muy oscuro, casi petróleo. Y en este anillo también vemos una tonalidad, tiene unas incrustaciones de plata, ¿no? Pero acá lo vemos más tirando al verde, distinto de este dije que tira más al azul, un azul verdoso, ¿no? O sea, acá se puede ver, en este también. Este es muy bonita la filigrana, la piedra también es muy linda, porque tiene vetas. Todas tienen vetas, pero bueno, algunas hacen que la pieza sea más linda. Bueno, ahí cuesta que enfoque. Ahí la vemos más de cerca, bien enfocada, ¿no? Ahí está. Esta, a ver si podemos enfocar bien. Esta. Ahí. El brillo que tiene por el pulido. A ver el anillito. Este es más rústico, es más es rugoso, lo podemos ver porque tiene esas vetas sobresalientes. Ven que ahí se ve casi verde. Este también. Estos verdosos son más rústicos al tacto. Incluso, bueno, ahí no enfoca. A ver, ahí. Acá tenemos otro anillo parecido al dije, que es más azulado, con mucho más brillo. Y estos aros, que son los más azules de todos dentro de lo que es la crisocola, ¿no? Tiene ahí una veta mucho más clarita. Esto es plata, que es una espiral. A ver, si más de cerca lo podemos... Ahí está, ahí lo toma. Y el otro, porque nunca va a haber dos iguales porque las vetas son muy distintas. Este tiene, por ejemplo, una veta más tirando al negro en el medio. Y el color es lo más azulado posible dentro de la crisocola. Es un azul muy lindo. Bueno, las primeras reseñas que hay sobre el uso de la crisocola son del año 315 a.C. y lo tenemos gracias a Teofrasto, que dice que esta piedra se puede usar para soldar el oro. Supongo que será por el hecho de tener cobre en su interior. Y ese era el uso que le daban más bien los griegos, que de ahí deriva el nombre crisocola. Los indios americanos, justamente al tener tantos yacimientos, lo usaban mucho y ellos lo usaban como piedra curativa, sobre todo para
lo que eran las defensas, es decir, para potenciar la fuerza del cuerpo, la resistencia del cuerpo. Y también para apaciguar la irritabilidad. O sea que esta piedra tiene como unos poderes calmantes. De hecho, era la piedra favorita de Cleopatra, nada más ni nada menos, porque ella decía que usar esta piedra la calmaba. O sea que algo tiene en común con los indios, o sea, vamos por un buen camino, ¿no? Y además decía que enaltecía su belleza y su femineidad. Por eso hoy en día se la considera la crisocola como la piedra femenina por excelencia. Porque además es sabido que combate las dolencias menstruales, o sea, todo lo que síndrome premenstrual, los dolores, todo lo que tenga que ver con lo típicamente femenino, esta piedra parece que es muy útil en ese aspecto y por eso se la considera la piedra femenina, además por, bueno, digamos, tener como una fan a Cleopatra, que es un ícono. Así que bueno, qué mejor que estamos cerca del 8M, del famoso 8 de marzo, Día de la Mujer, hablar de la crisocola. Y bueno, acá a ver si podemos ver bien las diferentes tonalidades que las podemos encontrar incluso dentro de la misma piedra, la variedad más verde junto con la variedad más azul. Vamos a ver de nuevo el anillo, es un anillo muy importante, muy bonito, que hace juego con el dije. Y ahí se ven, el hecho de la pulida que tiene es fabuloso. Y esta es la característica de lo rústico, o sea, tenemos los dos extremos, ¿no? Que acá se ve cómo se nota el relieve. El relieve, cuando uno lo toca, toca la veta. Ahí se puede ver bien el rugoso. Bueno, nos vemos en la próxima, entonces con otra piedra tan interesante como esta.